Es el Arlanzón a su paso por la ciudad de Burgos, ahora mismo el único tramo urbano en España que vuelve a ser accesible para los peces. Con estas rampas, truchas y barbos sortean las presas y pesqueras que ha creado el hombre y podrán desovar. El río vuelve a ser suyo como hace años. Buenas noches. Lo de acabar la jornada laboral a las 6 de la tarde va en serio. La ministra de Empleo dice que no es una utopía. Fátima Báñez, dispuesta a buscar un pacto de Estado para la conciliación y la racionalización de horarios. Tampoco descarta cambiar de uso horario. En el Congreso anuncia además que quiere ampliar a 4 semanas el permiso por paternidad. Los lanzamientos bajan. En el tercer trimestre se practicaron menos que hace un año. Castilla y León se distancia en esta estadística del Consejo General del Poder Judicial. Se encuentra entre las 4 comunidades que no registran descenso. El crimen tuvo lugar en el Club de Alterne Las Vegas, en Medina del Campo, en Valladolid, hace ya 2 años. Murieron a tiros 2 personas. 3 son los acusados que se sientan desde hoy en el banquillo. Y sus contradicciones centran la primera sesión del juicio que ha comenzado en la Audiencia Provincial de Valladolid. 2 hombres y una mujer acusados de asesinato para los que se piden 42 años de cárcel en cada caso. Corte esta mañana en la Nacional 630 entre León y Asturias. Corte de 7 horas por este motivo. El vuelco de este camión cargado de paja que ha quedado atravesado en la calzada. Contra él ha chocado un coche. Se ha atendido a un herido leve y se ha tenido que cortar el tráfico en los 2 sentidos. Y esta es la felicitación navideña de la Casa Real. Los Reyes vuelven a compartir estampa con sus 2 hijas, a las que el año pasado dejaron todo el protagonismo. La tarjeta también la firman los 4 en español y en inglés. Cae ya la niebla sobre Castilla y León. En ciudades como Valladolid apenas ha levantado en todo el día. Mañana persistirá sobre todo en la mitad norte, donde además será bastante densas. En el resto dominará el sol en general. Las temperaturas van a cambiar poco, con ambiente frío solo en zonas de niebla. Un pacto nacional por la conciliación y la racionalización de horarios, así como el estudio de las posibilidades que traería en nuestro país el cambio de uso horario. Que la jornada laboral en España, con carácter general, acabe a las 6 de la tarde. El Gobierno, ya lo han escuchado, buscará un pacto para conciliar y racionalizar horarios. Eso implica que la jornada laboral acabe a las 6 de la tarde. Dice la ministra que para nada es una utopía y además también quiere ampliar el permiso de paternidad para los hombres. La recuperación económica, sostiene Báñez, debe servir para mejorar la calidad del empleo. Fátima Báñez ha asegurado que no dará marcha atrás en las reformas laborales de los últimos años, aunque sí está abierta a mejoras. Mejorar lo que se pueda, pero no salirnos del camino que nos ha llevado a crear en nuestro país 500.000 empleos al año. Ese modelo de flexiseguridad. Una de las novedades será la creación de un fondo de capitalización que pueda utilizar el trabajador en caso de despido, de traslado, de jubilación o para la formación. También se promoverá que la jornada laboral termine a las 6 de la tarde y que haya un cambio de uso horario. El mayor cambio estará en los contratos. Simplificar contratos, que nuestro referente de contratación sea el modelo de contrato indefinido, que los contratos temporales sigan siendo en España causales. En formación se creará una cuenta para cada trabajador que contará con un cheque para ese fin y se constituirá el Instituto del Talento para preparar los empleos del futuro. Para los parados existirá una tarjeta social. Que permita conocer qué prestaciones y rentas recibe de cualquier administración pública, de manera que podamos mejorar su eficacia. En pensiones se asumirán las conclusiones del Pacto de Toledo que se esperan para primavera.
Y los expertos reclaman a los gobiernos más políticas para apoyar a los emprendedores, más ayuda, dicen, y menos carga burocrática. En 2015 la actividad emprendedora aumentó en Castilla y León. La tasa está por encima de la media nacional. Sin embargo, casi la mitad de esa actividad no genera puestos de trabajo y se centra en el mercado interno. Los datos son del informe GEM de la Universidad de León. El porcentaje de emprendedores ha subido en 2015 en la comunidad y se sitúa ya en el 5,8%, una décima por encima de la media nacional. Una cifra que, sin embargo, se prevé que baje el próximo año, ya que la encuesta llevada a cabo por el informe GEM refleja que desciende el número de personas con intención de emprender a corto o medio plazo. Además, se crean pocos puestos de trabajo más allá del autoempleo. Casi la mitad de la actividad emprendedora, es decir, entre un 40 y un 50% en nuestra comunidad es autoempleo, es decir, tiene muy poco potencial de generar empleo. Este proyecto se desarrolla desde hace 16 años en 70 países para crear un observatorio global sobre emprendedurismo. En España, cada comunidad lo desarrolla a través de una universidad, en este caso la de León, que señala como obstáculos el exceso de burocracia y la falta de apoyo institucional, de formación y de financiación. Así, al final hay pocas oportunidades. La principal diferencia que hay en nuestra comunidad respecto al promedio nacional. Hay 20 puntos casi de diferencia en cuanto a oportunidades. Los emprendedores en nuestra comunidad detectan pocas oportunidades para emprender. El emprendedor es mayoritariamente joven, hay más hombres, aunque con poca diferencia sobre las mujeres. Un tercio de ellos tienen titulación superior y la mitad ha recibido formación específica para emprender, perfil que no acaba de extenderse en la comunidad. Retener el talento es lo que persigue el programa que la Consejería de Familia va a poner en marcha con la Fundación Junior Achievement. 300 estudiantes de FP superior o universitarios van a participar en 4 campamentos de innovación. Las mejores ideas contarán con la ayuda de empresarios de la comunidad para ponerse en marcha. Creando un entorno favorable que ayuda a nuestros jóvenes a creer en sus ideas, a materializarlas y generando sobre todo oportunidades para nuestros jóvenes en nuestra tierra y vinculado además a nuestros sectores económicos más estratégicos de Castilla y León. El objetivo que se ha marcado la Junta es alcanzar el 1.000.000 de ocupados en esta legislatura. El consejero de Empleo cree que la comunidad está en condiciones de generar más trabajo y volver a atraer a población inmigrante. Castilla y León somos capaces de crear empleo de forma intensa, 33.000 nuevos empleos en el último año en Castilla y León, pero que además está aumentando la población activa en nuestra tierra y eso también lo que puede determinar es animar a que personas inmigrantes vengan a vivir con nosotros. UMINSA y los sindicatos han firmado hoy un expediente de regulación de empleo que afectará a toda la plantilla y que se activará si hay una nueva crisis en el sector. Esto es, que no se consiga vender carbón a las eléctricas. Lo de la compra de carbón ya llevamos todo este año, que es mensual, o sea que se negocia mes a mes y te dicen lo que te van a comprar y en este caso algunos meses ni tan siquiera te dicen toneladas, te van mandando un correo semanal con las toneladas que tienes que meter a la semana y punto, con lo cual evidentemente nos vemos abocados a una incertidumbre que es imposible. Mañana por la tarde comienzan las negociaciones del expediente de cierre de la empresa SADA en Valladolid y los trabajadores siguen sumando apoyos. Hoy han mantenido un encuentro con el Grupo Socialista y con el representante de Izquierda Unida en las Cortes. En ambos casos van a pedir a los consejeros responsables que expliquen en la Cámara lo que la Junta está haciendo a este respecto. El comité de empresa espera la reunión de mañana para decidir sus siguientes pasos. Tenemos la impresión de que alegarán motivos productivos y de organización, económicos, pero estamos a la espera de lo que ocurra mañana en la reunión. Insto a la Junta de Castilla y León y a todos los consejeros del ramo, sobre todo a los de industria, pues que intenten establecer contactos con algunas empresas que pudieran estar pasando por una situación complicada, porque mucho nos tememos que es posible que en breve también se anuncie algún cierre más. Y desde hoy, Castilla y León acoge la primera edición del foro Vintecnia, dedicado a la construcción 4.0. Para que se hagan idea de su importancia, hablamos de un tipo de construcción con la que el sector intenta renacer después de la crisis gracias a las tecnologías y a la eficiencia. La hasta hace poco ministra de Fomento, Ana Pastor, ha inaugurado esta cita en Valladolid, por la que van a pasar expertos de todo el mundo.
Llega al futuro como quieras con nuestros planes de pensiones. Y si ya lo tienes, tráetelo y te bonificamos hasta el 3%. Infórmate en nuestra web o en tu oficina. España Duero, cerca de ti. Robótica, impresión en 3 dimensiones, digitalización. El sector de la construcción continúa reinventándose después de la crisis y lo hace apostando por la tecnología y sobre todo por la eficiencia. Si se diseña bien, se rehabilita bien, se puede ahorrar del orden del 60% en calefacción. Ventajas para el medio ambiente y para el bolsillo, porque gracias a las nuevas tecnologías los proyectos pueden abaratarse hasta un 20%. Y es solo un ejemplo de lo que se va a hablar esta semana aquí, en el Foro Vintecnia. Expertos de todo el mundo van a analizar al detalle la llamada Construcción 4.0. La cita ha comenzado este lunes con un premio, el otorgado a Ana Pastor, por impulsar esta actividad en su reciente etapa al frente del Ministerio de Fomento. En sus agradecimientos ha destacado el potencial de Castilla y León. En no mucho tiempo será uno de los lugares donde se implanten más empresas tecnológicas por su gran ubicación y para eso tenemos que seguir apostando por las infraestructuras. Unas infraestructuras por las que el consejero de Fomento también ha felicitado a la actual presidenta del Congreso. Se comprometió con Castilla y León, trajo el AVE a Palencia, a León, a Zamora, a Salamanca. El primer Foro Internacional de Construcción Inteligente, Vintecnia, se celebra en Valladolid hasta este miércoles. Entre julio y septiembre los lanzamientos crecieron más de un 11% en Castilla y León. De los 520 registrados, 422 fueron por arrendamientos y 182 por ejecuciones hipotecarias. Y mientras en nuestra comunidad aumentaron los castellanos y leoneses que tuvieron que salir de su casa, la media nacional registró un descenso del 7,5%. También caen las ejecuciones hipotecarias en todo el país, un 38% de media y más de 34 puntos en nuestra comunidad. Son datos que se recogen en el informe sobre los efectos de la crisis que ha elaborado el Consejo General del Poder Judicial. Era un esqueleto urbanístico que formaba parte de la imagen de Valladolid desde la década de los 80. Hoy ha comenzado a derribarse esa vivienda, un chalet a medio construir, que preocupaba a los vecinos por su situación de ruina. Hoy ha comenzado la demolición del chalet más famoso de Valladolid. Se encuentra ubicado en la ladera sur del barrio de Parquesol. Hace más de 30 años que comenzó a construirse y nunca se terminó. Por él han pasado miles de historias. Ocupas, jóvenes que no han elegido como centro para hacer botellón e incluso en enero de 2010 apareció aquí el cadáver de un hombre. Se espera construir un complejo hotelero una vez que terminen las labores de derribo y demolición que, como decimos, se prolongarán durante toda la semana y algunos meses más durará la limpieza de esta parcela. La ley que culminará el proceso de ordenación del territorio llegará a las Cortes en la segunda quincena de enero y allí tendrá que granjearse el apoyo de 2/3 de la Cámara para poder salir aprobada. No ha entrado hoy el vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia en cómo van esas negociaciones políticas, pero sí ha remarcado la importancia de garantizar por ley los servicios en el territorio. En su visita a Zamora, de Santiago Juárez, ha visitado también la sede del Consultivo y ha destacado su labor como Consejo de Estado Autonómico. Yo creo que tienen que implicarse desde el principio en los proyectos que los gobiernos pongan en marcha. En este caso, el Gobierno de Castilla y León. Pero desde el principio, incluso, yo diría más, antes de empezar. Es decir, tenía que haber proyectos, debería haber proyectos que surgiesen directamente de la sociedad civil democráticamente organizada. Pues bien, hablando de la ordenación del territorio, el Partido Socialista rechaza el mapa rural de la Junta. Lo dice su secretario provincial en León, que ha anunciado hoy el voto en contra de los socialistas leoneses por considerar que falta un auténtico mapa de servicios. El sentimiento general de todos los alcaldes, portavoces y pedáneos de la provincia es que si no hay un mapa de servicios que determine cuáles son los servicios que se van a prestar en cada uno de los municipios y servicios, el Partido Socialista de León votará no a ese anteproyecto de ley de ordenación y servicios cuando llegue a las Cortes de Castilla y León.
Y en el ámbito nacional, Podemos se debate públicamente entre dos modelos de partido, el que defiende y encarna Pablo Iglesias y el que promueve Íñigo Errejón. Sus diferencias son conocidas, pero han arreciado ante el próximo congreso de esta formación política. De vista alegre puede salir un partido más personalista o más democrático. Quedan 2 meses e Iglesias ha querido hoy rebajar tensiones con una carta abierta al número 2 de Podemos. Pocas dudas deja el lenguaje corporal. En su caso sabemos quién manda, va por delante, quién a veces está incómodo y se queda atrás, y cómo están ahora las cosas entre ambos. No es invención de la prensa, hay 2 corrientes al menos en el Partido Morado. Errejón y 300 cargos más se oponen a las reglas del juego de Iglesias. Han firmado un manifiesto que Iglesias ha respondido así. Una carta abierta a su compañero y amigo, con el que comparte risas, dice, y al que los medios se empeñan en señalar como rival. Pero es el propio Iglesias quien marca distancias con el proyecto del moderado Errejón, al que recuerda que el tener el favor de ciertos poderes le resta credibilidad. Iglesias le quiere a su lado y no frente a él. La respuesta en persona ante los medios llegaba así. Es verdad que tenemos diferencias. Un conciliador Errejón, pero esas diferencias no son antagónicas. Se muestra convencido de que él e Iglesias seguirán juntos. Y por tanto la discusión es qué rumbo vamos a emprender, es cómo vamos a ser un instrumento mejor. Pero rechaza que lo que vive Podemos se convierta en un debate de caras. En modo alguno se descarta un acuerdo previo, pero la premisa para que pueda haber acuerdos es que cada uno ponga con toda la honestidad sus ideas encima de la mesa. Lo cierto es que las urnas les han distanciado. Me llamó la atención que Íñigo me hiciera una crítica. Las diferencias han seguido en público. Nosotros discutimos de política y discutimos en abierto. Pero el quiz en Vistalegre estará ahí, en que Podemos se aplique o no su propia receta democrática. Lo importante es lo que hemos construido. O en convertir la votación en un plebiscito sobre liderazgos. Las discrepancias en Podemos que veíamos han alimentado hoy las declaraciones de PP y PSOE. Los populares, que celebran congreso el mismo fin de semana que los de Iglesias, presumen de unidad en sus filas. Los socialistas, por su parte, no valoran otros procesos porque aún tienen que perfilar el suyo propio y encima ahora algunos cuestionan las primarias. Este fin de semana el Partido Popular celebrará asambleas locales para nombrar a los más de 3.000 compromisarios que acudirán al Congreso en febrero. Ellos decidirán si los siguientes procesos deben regirse por primarias. De momento defienden la democracia representativa. La nuestra es la que han elegido los militantes y que pensamos que es igual de válida que las demás y sobre todo que pensamos que ha tenido un efecto positivo interno para el partido. No como otros, y se refiere a esta portada de La Razón de hoy, en la que, según el diario, la gestora socialista pone en duda las primarias tras las experiencias fallidas de Borrell y Sánchez. Pero para algunos esto no es negociable. Esas son las normas que establecen nuestros estatutos, son las normas que se van a cumplir. Las primarias de Ciudadanos dan un paso más y serán telemáticas. Los militantes podrán votar desde su casa al presidente del partido. No llevaré yo ni gestionaré yo ninguna votación telemática ni la ejecutiva. Lo hará el Comité de Garantías y supongo que todos confiamos en los órganos independientes de nuestro partido y escogidos por los militantes, ¿no? Algo que ha generado recelo entre algunos. Y ya hay fecha para la conferencia de presidentes autonómicos, será el 17 de enero. Rajoy abordará con ellos, entre otros asuntos, el modelo de financiación. La cita de la 6ª edición de este foro volverá a ser en el Senado, que es la Cámara de Representación Territorial. La conferencia de presidentes no se reúne desde octubre de 2012. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría mantendrá un encuentro en los próximos días con la comisión preparatoria para fijar el orden del día de esa reunión. Este martes, la mesa del Congreso analizará la situación creada por los vetos con los que el Gobierno ha respondido a varias proposiciones respaldadas por toda la oposición. Por ejemplo, la derogación de la reforma laboral que se va a plantear esta misma semana en la Cámara. De no haber acuerdo, el choque entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo podría terminar en el Tribunal Constitucional. Hoy en Valladolid, la presidenta del Congreso ha vuelto a apelar al diálogo. Es el momento para que la gente se entienda, para buscar acuerdos, para buscar entendimiento y creo que de la suma de voluntades pues pueden salir en estos años de esta legislatura en la que no hay ningún partido mayoritario. Hay uno que es el más votado, pero ninguno tiene mayoría suficiente para gobernar. Pueden salir grandes acuerdos y ojalá que sea así.
Mariano Rajoy ha hablado hoy por primera vez con otro presidente, con el mandatario electo de Estados Unidos, Donald Trump. Ha sido en una llamada telefónica de unos 20 minutos a iniciativa de Trump. La conversación ha girado en torno a la lucha contra el terrorismo, la seguridad y la defensa, en torno a aspectos económicos y también sobre las consecuencias del Brexit. En Siria ha caído el gran símbolo de la resistencia a Bashar al-Assad. El régimen ya domina la práctica totalidad de Alepo, donde cifra en apenas un 2% los pocos reductos que les quedan a los rebeldes en el este de la ciudad. 5 años después, Bashar al-Assad vuelve a controlar la segunda mayor ciudad de Siria. Su ejército ha reconquistado el este de Alepo y afirma que ya domina el 98% de la localidad. Los rebeldes han abandonado sus posiciones después de una ofensiva de un mes que ha dejado más de 1000 muertos y que ha provocado que unos 100.000 civiles abandonen sus casas en una crisis humanitaria que inquieta a la comunidad internacional. Todavía no tenemos acceso al este de Alepo y urgimos a aquellos que tienen la responsabilidad de garantizarlo a permitir la ayuda humanitaria a los civiles. La protección de los civiles es nuestra prioridad. La conquista de Alepo no significa el final de la guerra en Siria. El régimen centra su objetivo ahora en Idlib, el otro bastión de los rebeldes. Al mismo tiempo combate al Estado Islámico, que ha infligido un duro golpe tanto a al-Assad y a sus aliados rusos como a la coalición internacional. Los yihadistas han vuelto a tomar la histórica ciudad de Palmira, de donde ha huido el 80% de sus habitantes. Durante 7 horas ha permanecido cortado el tráfico en la Nacional 630 por el vuelco de este camión a primera hora de la mañana. El suceso se ha producido en el kilómetro 90, a la altura de la localidad leonesa de Busdongo, cuando el vehículo pesado ha chocado con un turismo y ha quedado atravesado en la calzada. Los 2 conductores han resultado heridos leves, pero no ha sido posible restablecer la circulación hasta pocos minutos antes de las 3 de la tarde. El camión de gran tonelaje transportaba pacas de paja. Hay novedades en el caso de Nadia. El juez ha solicitado al Registro Civil de Palma de Mallorca el certificado original de nacimiento de la niña y también el informe sanitario del sanitario, mejor dicho, que le asistió al parto. Una documentación con la que quiere certificar la edad de Nadia y toda la trayectoria de la menor. El juez ha pedido al centro educativo el número de faltas de asistencia que ha tenido Nadia en los últimos años. El abogado de la familia ha asegurado que no hay por qué dudar de la paternidad de la niña. Primera jornada hoy en la Audiencia Provincial de Valladolid del juicio por el doble crimen en el Club Las Vegas cometido en la localidad de Medina del Campo en octubre de 2014. Esta tarde han declarado los 4 acusados, 3 de ellos se enfrentan a penas de 42 años de cárcel y otro de 2 años por encubrimiento. El primero de los 4 acusados en declarar ha sido Antonio Adrián. Durante su comparecencia ha declarado que Manuel, otro de los acusados, le llamó para que le acompañara a Medina del Campo. Fueron al Club Las Vegas y al rato oyó un disparo. Adrián acabaría declarando ante la policía de Cáceres, lugar donde huyó por miedo a que Manuel le encontrara. La Fiscalía ha apuntado a que se contradice al decir que declaró como testigo protegido cuando lo hizo como detenido. No, que no debo de estar preso. Si ha resuelto un caso que me quieren llamar chivato, llámeme en chivato, pero... El segundo en declarar ha sido Manuel. Según su versión, no estuvo en el Club Las Vegas el día de los hechos, si bien pasó con el coche por la carretera que lleva al local. Además, ha acusado a Antonio Adrián de amenazarles a él y a su mujer con una pistola la noche de los hechos. Y cuando ya llevábamos 5, 6, 7 o 12 minutos, no sé lo que llevaría yo en carretera, llévame a Madrid, llévame a Madrid, llévame a Madrid, que no te llevo a Madrid, discutiendo, y sacó la chisme, se la puso a mi mujer a la cabeza. ¿Sacó, perdón? La pistola. La mujer de Manuel Vicenta ha sido la tercera en declarar y ha dicho no haber estado nunca en el Club Las Vegas. Además, ha denunciado recibir amenazas de Antonio Adrián en el módulo en el que se encuentra en prisión. Él empezó a insultarme a mí y a mi marido, a jurarnos en los muertos, a decir que iba a matarnos, que le iba a clavar a mi marido un cuchillo en el corazón. El último acusado, Pablo, testigo indirecto del caso, supo de lo ocurrido a través de la versión de Antonio Adrián. Mañana continuará la vista con una nueva sesión en la Audiencia de Valladolid.
Y ya hay sentencia en la muerte del joven de las Navas del Marqués, después del veredicto del jurado popular en el que se declaraba culpable de asesinato al único acusado. La Audiencia Provincial de Ávila le ha condenado a 18 años y 9 meses de prisión. A esto se añade que el autor material de la muerte de Sergio Martín no podrá volver a la localidad abulense por un periodo de 7 años y medio después de cumplir su pena. Además, tendrá que pagar una indemnización de casi 125.000 euros a la familia del fallecido, además de las costas procesales. La Guardia Civil ha detenido a un interno del centro penitenciario de Valdemoro que aseguraba que existía una trama terrorista en España. Al parecer, durante su estancia en el centro penitenciario de La Moraleja, en Palencia, el preso realizó varias comunicaciones en las que anticipaba la posible comisión de un atentado de gran magnitud en nuestro país. El detenido, que cumple condena por homicidio, ha sido trasladado a la Audiencia Nacional. Y en unos minutos tan solo todo el repaso a la información deportiva de este fin de semana. Fernando Escudero, buenas noches. ¿Qué tal, Alejandra? Muy buenas noches. Otra exhibición de la Cultural ante un rival que llegaba lanzado al reino. Sí, desde luego exhibición, porque el Real Valladolid había sumado 22 de los últimos 24 puntos, hablamos de su equipo filial, pero las bajas en ataque y sobre todo el buen juego desplegado por los de la Barrera acababa con esa racha albivioleta. El Guijuelo además ha salido del descenso tras golear 6-0 al Palencia, y la Arandina se mete en la zona conflictiva después de sufrir su tercera derrota consecutiva, esta por 0-2 en casa en el Montecillo ante el Pontevedra. Además, empates como local de la Ponferradina, 1-1 contra Osasuna B, y también reparto de puntos en el partido que disputó y tendremos que hablar también de baloncesto y de la próxima edición de la Copa Sobal, que se juega en León el próximo sábado. Ya sabes que a la de Mar le ha tocado el rival más asequible en principio, el Granollers. Bueno, a ver qué pasa. Gracias, Fernando. Hasta dentro de unos minutos. Venga, hasta ahora. Hasta luego. Las primeras truchas se han paseado del tirón por la ciudad de Burgos. El Arlanzón ha dejado de tener obstáculos para ellas y para otras poblaciones de peces como barbos. La Confederación Hidrográfica del Duero ha construido un sistema de rampas para que franqueen azudes y presas que hasta ahora les impedían el paso y ponían en riesgo su reproducción. 2 escalas de agua y 2 rampas permitirán a los peces poder remontar, como lo hicieron sus antepasados durante siglos, las aguas del río Arlanzón para desovar. Se recupera así la accesibilidad en un tramo urbano de 8 kilómetros. Podemos asegurar que es la primera ciudad española que cuenta con un sistema tanto de rampas como de escalas en artesas que permite a truchas, barbos ibéricos, bogas, gobios y ya diferentes peces que tenemos en el río Arlanzón transitar longitudinalmente este río. 200.000 euros ha invertido la Confederación Hidrográfica del Duero a través del programa de conservación y mantenimiento de cauces. Era una deuda histórica que teníamos también pues, con la población piscícola, el devolver un poco esa la funcionalidad, pues para que los peces puedan franquear todas las presas y todos los obstáculos que hay a lo largo del río. Las obras han concluido hace apenas 2 semanas y ahora el reto es comprobar que el sistema funciona. Para ello se hace un marcaje a determinados peces para conocer si remontan el río. Determinados dispositivos de seguimiento y poder evaluar si estas actuaciones que se están llevando a cabo son funcionales o no. La semana pasada ya hicimos un experimento previo y los resultados fueron muy buenos. Un paso más para conseguir la recuperación de la fauna autóctona en el Arlanzón. La imagen más simpática y sobre todo romántica del día nos lleva hasta León. Ahí la tienen. Los conductores y peatones que han pasado por la carretera de Oteruelo, una pedanía de la capital, se han encontrado con esta original declaración de amor, firmada y todo, y colocada en una valla publicitaria de grandes proporciones. Su mensaje es claro y su destinataria también. Nuevo impulso en la estrategia del corazón amarillo de Tierra de Sabor. Se estrena el corazón morado. Ese color lo van a utilizar las empresas agroalimentarias que a partir de hoy aporten parte de sus beneficios a entidades sociales de Castilla y León. Hoy la Fundación Sandra Ibarra, que lucha contra el cáncer, ha dado el primer paso al frente para que se empiece a conocer.
El corazón morado de Tierra de Sabor empieza a latir. La industria agroalimentaria podrá fortalecerlo con fines solidarios. La consejera de Agricultura lo ha explicado con un ejemplo muy claro. La industria que produce este agua puede decidir que un porcentaje de cada botellín vaya destinado a un fin social determinado. El convenio lo firmarían entre la entidad social receptora y la empresa. La Fundación Sandra Ibarra, sin ánimo de lucro, que impulsa la investigación y la prevención del cáncer, ayudará a difundir el nuevo sello Sabor Social. Facilitar a las empresas la posibilidad de generar proyectos sociales en los que puedan cambiar las cosas y decidir sumar esfuerzos. Esfuerzo en el que la Junta se compromete haciendo también una llamada a la responsabilidad del sector empresarial. Para los responsables públicos es una obligación, pero también es muy importante desde el punto de vista del desarrollo de la investigación y de la innovación las aportaciones que entendemos como privadas. El Gobierno regional garantiza que comprando productos con este sello de calidad se generarán grandes beneficios sociales. Reconciliare, la próxima edición de las Edades del Hombre, se ha presentado públicamente esta tarde, en la que será su sede, en Cuéllar, en Segovia. Contará con 3 espacios expositivos que albergarán los 4 capítulos de esta muestra. Reconciliare, la 21ª edición de la muestra de Edades del Hombre, que se celebrará en Cuéllar, ya tiene comisario. Va a ser el delegado diocesano de Patrimonio de Segovia, Miguel Ángel Barbado, y su segundo, Antonio Franco, será el subcomisario. Estos detalles han sido desvelados en la iglesia de San Miguel, en la presentación pública en la villa de Cuéllar, donde también se han dado a conocer los 4 capítulos que van a integrar esta muestra de arte sacro, cuyo proyecto, según los organizadores, es uno de los mejores que se recuerdan. Además, también se ha conocido que el guionista va a ser José Manuel Sánchez Caro. Reconciliare arrancará en la zona norte de la villa, en la iglesia de San Andrés, con el preámbulo y el primer capítulo, Hier y Antaño. Este ensalzará la figura de Dios como figura reconciliadora, algo que se expone en los primeros capítulos del Génesis. El recorrido proseguirá en San Martín, declarada monumento artístico en 1931 y que acogerá los capítulos Infigura. Se va a tratar de presentar la historia de las relaciones de Dios con el pueblo de Israel. Y el tercero, Odie. La reconciliación conseguida por Cristo entre Dios y los hombres sigue vigente hoy. El cuarto capítulo, Semper, en San Esteban, donde se hallaron las bulas de la indulgencia. Estamos trabajando con el equipo técnico de la Fundación y de la exposición para poder mostrar realmente esas bulas, lo que fue el antes y el después, no solamente porque como obras de arte y como obras documentales del patrimonio son muy interesantes, sino también porque se refieren directamente al mensaje de la exposición. Un capítulo cuarto que girará acerca del Ministerio de la Reconciliación, una muestra que a buen seguro marcará un antes y un después en la comarca de Tierra de Pinares. Es uno de los libros más traducidos de todos los tiempos y a punto de finalizar el 4º centenario de la muerte de su autor. El Quijote sigue ampliando la nómina de lenguas en las que puede leerse. Desde ahora también en leonés. Al menos uno de los capítulos recogidos, Eduardo Martínez, en un volumen titulado El Quijote Universal. Sí, desde hoy un poco más universal, si cabe. Buenas noches, porque el objetivo de este libro es traducir capítulos del Quijote a 140 lenguas y variedades lingüísticas de todo el mundo. Algunas ya se había traducido y a otras, unas 50, es la primera vez que se traduce. Entre ellas el leonés, de cuya traducción se ha encargado Alicia Balmaseda. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué capítulo es que creo que es el más apropiado para traducir al leonés y cómo ha sido el proceso? Bueno, el proceso fue muy sencillo. El coordinador de las traducciones, el catedrático de Filología Románica de la Universidad Complutense, se puso en contacto con nuestra asociación diciéndonos si queríamos participar en este proyecto, que a nosotros nos pareció muy interesante. Pedimos algunas pequeñas aclaraciones de plazos y todas estas cosas y nos ofreció la posibilidad de elegir un capítulo o que él nos adjudicara uno pues por lista. Entonces preguntamos si estaba libre el capítulo 39 y tuvimos la inmensa suerte de que estuviera libre, porque empieza en un lugar de las montañas del León, tuvo principio mi linaje. Para dar a conocer, divulgar la lengua leonesa, ¿qué supone una acción como esta, que una obra universal tenga ya, aunque solo sea un capítulo, al leonés?
Hombre, yo creo que es muy importante porque, claro, solamente es un capítulo, pero en otras lenguas también solamente hay un capítulo. Pero eso quiere decir que todo el mundo que tenga que ver con esta obra tan universal va a encontrar un capítulo escrito en leonés. Yo creo que es una acción importantísima. No es la primera vez que algún libro se traduce a varias lenguas, pero sí es la primera vez que se traduce a tantas lenguas algo como el Quijote. ¿Cómo suena? ¿Qué matiz añade este capítulo del Quijote en el que habla de león traducido a leonés? Bueno, pues suena como todo en leonés. Para los que somos falantes de lengua leonesa suena maravillosamente. Es una lengua con unas resonancias muy dulces. No hay que olvidar que en tiempos del Reino de León, en la corte leonesa era lo que se hablaba leonés, y entonces se consideraba el castellano una lengua ruda propia de pastores. Así que tiene un sonido muchísimo más musical y melodioso, en mi opinión. Ya que hablamos de nuestra tierra, del leonés, ¿qué le parecen esas teorías que ubicarían el origen de Miquel de Cervantes precisamente en Sanabria, en Cervantes de Sanabria, en Zamora? Bueno, hay varias teorías, no solamente en Cervantes de Sanabria, también hay una teoría de que habría vivido en Oseja de Sajambre, y lo que para mí es indudable, yo no podría decir, como nadie, no puedo decir dónde nació. Para mí Cervantes es una figura que trasciende el lugar donde naciera, es una figura universal, pero sí que es cierto que leyendo el Quijote se encuentran muchísimas palabras leonesas y muchísimas construcciones gramaticales leonesas. O sea, lo que es indudable es que Cervantes tenía un conocimiento bastante importante de la lengua leonesa, lo cual, pues bueno, sí que da razón al hecho de que pudiera tener sus orígenes, sea en Sanabria o sea en cualquier lugar de la tierra leonesa. Nos quedamos, Alicia, muchas gracias también por esta traducción que hace posible que podamos leer, aunque sea un capítulo del Quijote, en leonés. Muchas gracias, Eduardo. Todas las casas y calles se han preparado ya para las Navidades y el Palacio de la Zarzuela no se ha quedado atrás. Como cada año, la Casa Real ha publicado su felicitación para estas fiestas. Se trata de este posado familiar e informal de los monarcas con la princesa de Asturias y la infanta Sofía. A esta imagen, tomada en el jardín de su casa, le acompaña un mensaje transmitiendo sus mejores deseos, tanto en español como inglés, y firmado por los cuatro. Seguro que a él le ha felicitado las fiestas en persona, porque con don Felipe ha estado hoy en Madrid el escolar leonés Marco Fernández, que es el ganador regional del concurso ¿Qué es un rey para ti? El premio incluía eso, una audiencia con el monarca, quien por cierto se ha sorprendido de su original visión de la corona. Así nos despedimos. Hasta mañana. Aunque soy pequeño y no entiendo muchas cosas, a nuestro rey lo comparo con el libro que acabo de leer, El Principito, y así es nuestro rey. Y como dice mi abuelo, el rey es un campeón. Así es Felipe VI para Marco, el ganador de Castilla y León del concurso escolar ¿Qué es un rey para ti? Y hoy ha tenido la oportunidad de decírselo en persona. Le llamó la atención, como ya te he dicho, esta parte y me ha contado que el cuento estaba bien. Marco Fernández ha sido uno de los 21 escolares ganadores en la edición número 35 de este concurso, en la que han participado 20.000 alumnos y que hoy han conocido al monarca en el Palacio del Pardo. Lo que no se conoce a veces es difícil de querer y de comprender, así que vosotros habéis contribuido a eso, en vuestro entorno, para vosotros mismos. Para Marco Fernández, este leonés del Colegio Benito de León de Santa María del Páramo, el rey es una persona que cuida de España. Igual que el Principito lo hacía con sus volcanes y flores, y así lo ha expresado en un cubo sorpresa. Un señor que iba preguntándome a mi familia que era un rey para ellos. Ha desarrollado todo el potencial que tiene, mucha imaginación. Un trabajo que se mostrará junto con los otros 20 premiados en el Palacio del Pardo durante los próximos días.